un tema que sí es personal y es Jorge Janrón, es evidente, es el sospechoso de la autoría intelectual del asesinato, no de uno, sino de dos de mis compañeros. Nuestro único compromiso y nuestro único aliento es hacer periodismo, y periodismo que le aporte a tener una mejor sociedad, ¿no? Menos corrupta, menos impune. Y aparte venimos saliendo de un sexenio donde la política de seguridad era abrazos y no balazos, pues eso te creó un sistema de impunidad que le permitió a los malos crecer y a los buenos pues ocultarse. Hoy tú tienes periodistas que son perseguidos, que son amenazados, que son desaparecidos, que son secuestrados, que son asesinados. Entonces creo que la concentración de poder en un partido político no beneficia en un ambiente democrático o del ejercicio de la libertad de expresión. El narcotráfico y el crimen organizado no pueden subsistir sin la ayuda del Estado. Lo requieren. Me ha tocado que políticos corruptos, gobiernos corruptos han intentado matar mi moral o mi credibilidad con calumnias. La Fiscalía General de la República pues persiguió a muchos opositores de partidos distintos a Morena y eso le dio un camino de impunidad a la criminalidad organizada, porque, a ver, estoy entretenido aquí con los políticos adversarios y dejo que estos crezcan. Después de 50 años de impunidad en este país, haya sido aprendido en los Estados Unidos, esa deja muy mal parado a México. O sea, porque eso te confirma que aquí lo estaban protegiendo. Es muy triste porque además siempre las víctimas en México encuentran justicia en otro país, no en el suyo. Y hace unos días también, ¿no? Fue una persona ahí al semanario Z de manera muy agresiva a buscarme a mí para pretender que yo le diera pruebas de algo que está diciendo la fiscalía que sucedió. Personas o grupos que estuvieron haciendo las llamadas, porque fueron llamadas telefónicas, advirtiendo que yo tenía que cuidarme. Entonces, no ha habido una investigación para decir, las llamadas provinieron de este número de teléfono y este número de teléfono está asociado a estas personas de manera intelectual o material. No ha habido nada. Entonces, yo no voy a dar entrevistas porque el discurso lo voy a manejar yo desde una mañanera, desde Palacio Nacional. Y cerraron toda comunicación. Entonces, ¿de qué se enteran los mexicanos? De lo que ellos quieren que se enteren los mexicanos. Y eso está sucediendo cada vez con más frecuencia. Entonces, quiere decir que tenemos un Estado que está siendo autoritario o que está siendo abusivo de su poder en contra de la ciudadanía cuando debe ser lo contrario, ¿no? Nuestra negativa inicial, ¿no? Y la negativa de don Jesús fue el crimen de Francisco afectó muy, muy fuertemente a don Jesús Blanco Ornelas al grado de pensar en cerrar el periódico, porque él se preguntaba, ¿cuántas muertes más quieren? Dijo, no quiero que te maten a ti, no quiero que maten a nadie más. Dice, o sea, ¿qué necesito yo para entender que en este país no se puede hacer periodismo como el que está haciendo así? Este 5 de febrero tenemos una responsabilidad muy importante, porque no solo se trata de elegir un secretario general, sino el destino de cada uno de nosotros y el de nuestras familias. Vamos a elegir entre dos formas de hacer las cosas: el camino que por años no ha funcionado o el que proponemos nosotros de construir juntos un sindicato donde quepamos todos sin que nadie se quede atrás. Vamos a enfrentar a nuestro pasado y creer en las nuevas ideas, porque solo así podemos construir un sindicato que siembre la semilla del futuro. Vamos a confiar en que se pueden cambiar las cosas. Vamos a llegar a trabajar por el sindicato que nos merecemos, porque llegó el momento de la base. Berta Ramírez, secretaria general. En Estudio B tenemos el honor de recibir a una voz valiente, firme y profundamente respetada en el periodismo mexicano. Una mujer que con integridad y convicción ha defendido la libertad de expresión en uno de nuestros contextos más complejos de nuestro país y Estado. Bienvenida Adela Navarro Bello, directora del Semanario Z. Muchas gracias, Berta. Gracias por aceptar estar aquí con nosotros. Adela, desde muy niña tienes el gusto por leer y escribir, según sabemos. Pero ¿en qué etapa de tu vida decidiste esto es lo mío, el periodismo?
Pues ya como en la preparatoria, más o menos, ¿no? Ya, de hecho, en el último semestre, cuando uno está eligiendo hacia dónde se va a encaminar su destino académico. Yo siempre pensé que iba a ser abogada, desde la secundaria más o menos. En cuanto entré a la secundaria, siempre fui una persona que me molesta mucho la injusticia y las víctimas que les apagan su voz o que las bloquean o que les obstaculizan su acceso a la justicia. Desde los niños que cometían acoso, ¿no? En la primaria o en la secundaria, y yo defendía a sus víctimas. Entonces siempre tenía esa convicción, ¿no? De abonarle a la justicia, de hacer este lugar, esta escuela, esta ciudad, este estado, pues un poquito más justo, ¿no? Para todos, para todas las personas. Pero en los 80, estoy hablando cuando yo estaba en la disyuntiva de elegir qué carrera universitaria iba a estudiar, los abogados tenían una muy mala reputación, más que ahora. Estaban como ligados a la corrupción porque veníamos de esa etapa de que los presidentes de la República habían dejado de ser generales, ¿no? Como lo habían sido toda la primera mitad del siglo pasado. Y cuando se hace la transición hacia los civiles son abogados, son licenciados en Derecho. Y estaban como muy relacionados con la corrupción. Y yo desde entonces no quería estar relacionada con un sector o con algo que tuviera el tufo de la corrupción, ¿no? Si es lo que yo quiero combatir o lo que yo quería combatir. Y bueno, desde la segunda parte o la segunda variante que me lleva al periodismo, es que desde que yo aprendí a escribir en la primaria, la escritura se convirtió como en mi principal canal de comunicación con quienes estaban cercanos a mí, ¿no? Entonces me di cuenta al final de mis estudios preparatorios que a través del periodismo podía combinar estas dos pasiones, ¿no? Una que era la escritura y la otra que era la defensa de las personas que están siendo víctimas o que son abusadas, ¿no? Por parte de alguna autoridad. ¿Cuál es tu principal enfoque profesional y personal en estos momentos? Ese, combatir la impunidad a partir de la publicación, bueno, investigación primero y publicación posterior en el semanario Z de reportajes que evidencien lo que está sucediendo en nuestro país, no nada más en nuestra ciudad, ¿no? Es decir, estos son los corruptos, estos son los impunes, estos son los protegidos del sistema y estas son las víctimas, que al final de cuentas las víctimas pues somos todos, de un acto de corrupción por alguna autoridad del gobierno o de un acto criminal por algún miembro de la criminalidad organizada o el narcotráfico. Los vulnerados somos todos como sociedad. A final de cuentas, el ser periodista también llevas casos, como dices, es investigación primero, no nada más es sacar una nota por sacarla, ¿no? Así es. Sino que conlleva toda una investigación anterior a hacer una publicación con responsabilidad en este caso, ¿no? Investigación, estadísticas, entrevistas, documentales, testimoniales, imágenes, todo lo que podamos obtener para probar lo que está sucediendo en la realidad y que algún sector o ente nos quiere ocultar como sociedad, ¿no? ¿Cuál es uno de los mayores retos que enfrentas hoy como directora de Z? El de siempre es cada semana sacar la edición impresa del semanario, ¿no? Nosotros lo llamamos un proyecto de libertad de expresión porque lamentablemente en este país el ejercicio del periodismo de investigación o de la libre expresión pues es uno de los oficios con más riesgo en el mundo. Nada más en la presente administración, que es muy corta, apenas acabamos de ser testigos del primer informe de la presidenta, de la primera mujer presidenta del país, y ya van 9 periodistas asesinados en esta administración. Entonces, y no porque lo digamos nosotros que estamos en el día a día haciendo periodismo y que también hemos sido víctimas de amenazas en el pasado y en el presente, también lo dicen las organizaciones internacionales, ¿no? La UNESCO, Reporteros Sin Fronteras, Artículo 19, el CPJ, el Comité para la Protección a los Periodistas, que llevan una estadística porque ellos protegen la libertad de expresión. México es uno de los países que no está en guerra, en una guerra formal, y donde más periodistas son asesinados, ¿no? O amenazados.
porque muchas veces los periodistas y más nosotros en el Semanario Z con los temas que tocamos, que los temas que tocamos tienen que ver con lo que está sucediendo en la nuestro sociedad. estado, en nuestra sociedad. Normalmente estamos a dos fuegos, o sea, estamos entre la presión de los gobiernos que quieren ocultar o de las corporaciones policíacas o procuradoras de justicia y las amenazas del crimen organizado, ¿no? Entonces no es es un clima hostil, para decirlo de una mejor manera, en el que Z, tu servidora y quienes me acompañan en este proyecto de libertad de expresión, pues hemos aprendido a sobrevivir. Con ese tipo de situaciones que no son nada fáciles, como lo manejas o como lo expones, de estar en medio de dos fuegos porque te quieren coartar la libertad de expresión por parte de los entes de gobierno y por otra parte el crimen organizado, pues hay cosas que no quieren que se sepan y a final de cuentas viven en riesgo, ¿no? Sí, Ustedes. porque hay colusión entre ellos dos, ¿no? O sea, estos no persiguen a estos y los que están evidenciando lo que está sucediendo somos los periodistas. Entonces, si estos ya los protegen, si la autoridad ya los protege, aquí el que está fuera del lugar desde su criminal perspectiva, pues es el periodista o es el medio, en este caso Z. O lo que hemos visto y lo que pasó hace unos días en el estado de Michoacán, ¿no? Que fue un presidente municipal que alzó la voz, que dijo necesito ayuda por lo que está pasando y a final de cuentas pues cómo terminó, ¿no? Qué lamentable. Eso es terrible que suceda en un país como el nuestro, que es un país democrático, que es un país que se supone donde tenemos una presidenta que tiene el compromiso de proveer seguridad para todos, que se haya dejado solo a una persona que se considera un momento adversario y que se le haya dejado solo enfrentar la criminalidad que corresponde investigar a la Federación, sea a partir de la prevención de la Secretaría de Seguridad del Gobierno de la República o a través de la Fiscalía General del Gobierno de la República, que es autónoma. A ver, los delitos relacionados con el narcotráfico, con los cárteles, con las células de estos cárteles, son competencia de ellos. No es una competencia municipal. Ni estatal. El alcalde tiene una policía que es preventiva, que es para... O reacción inmediata, ¿no? Así Algo es, muy, así es. muy Entonces leve con la sociedad, lo dejaron sí. solo, desafortunadamente, en un estado que sabemos ciertamente desde hace muchos años que está tomado en la mayoría de sus sectores por el narcotráfico y el crimen organizado. Sí. ¿Cómo describirías, hablando de Z, cómo describirías la influencia de don Jesús Blanco Ornelas, que en paz descanse, al periodismo de investigación en México? Aparte que fue un gran periodista de investigación, don Jesús Blanco Ornelas, en temas de corrupción, de gobiernos, que transitó por 5 medios antes de decidirse a hacer el Semanario Z, sí, porque siempre lo despedían precisamente por su línea editorial tan crítica, ¿no? Pero crítica fundamentada en la investigación periodística, ¿no? Entonces había gobiernos en Baja California, gobiernos en Sonora, que son los 2 estados en los que dirigió periódicos, que no estuvieron de acuerdo y trataron de coartarle su libertad, pues sacándolo de los medios o exiliándolo de los estados. Él sale de Baja California porque el gobernador en turno no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo, ¿no? Y en tema de narcotráfico y crimen organizado, yo creo que en México hay un antes y un después de Jesús Blanco Ornelas. Antes de Jesús Blanco Ornelas no había un periodista que le dedicara a ese tema la seriedad de la investigación que él imprime. Jesús Blanco Ornelas nos define en inicios de los 80 cómo el narcotráfico va creciendo en este país para mala fortuna de todos los mexicanos y con el apoyo de los gobiernos y cómo se construyen todos los cárteles. Jesús Blanco Ornelas les pone nombre y apellido a los cárteles y a los líderes de estas organizaciones criminales. A partir de que él empieza a hacer estos trabajos, bueno, la práctica se sigue en otros estados de la República. Entonces creo que don Jesús le aportó muchísimo, no nada más a Baja California, sino al país en materia de periodismo de investigación y de periodismo en general, porque él, por ejemplo, hizo entrevistas muy, muy célebres o muy importantes para las etapas históricas que se estaban viviendo en ese momento. Por ejemplo, fue la primera persona que entrevistó a Mario Aburto después del asesinato de Luis Donaldo Colosio, ¿no? Y él le hace una entrevista muy profunda. Él va al penal de Almoloya de Juárez a hacerle una entrevista muy profunda a esta persona para evidenciar de quién se trataba, cuáles eran los motivos detrás del crimen
Y bueno, él escribe un libro del caso de Luis Donaldo Colosio, ¿no? Fíjate Bueno, cómo escribió 9 libros. 9 libros. Nos dejó, después del lamentable atentado al que sobrevivió, gracias a Dios, en 1997, él tuvo la oportunidad de sentarse a escribir para dejarnos a todos nosotros, estudiantes de periodismo o periodistas, un legado de 9 libros de lo que es hacer periodismo de investigación, crónica, porque era muy bueno para la crónica, para los artículos, para las columnas, no nada más para el reportaje de investigación. ¿Crees que el legado de Jesús Blancornelas sigue vivo en Z? Es lo que intentamos cada semana. Es lo que intentamos. Siempre pensamos en él. Yo tengo en mi oficina, frente a mi escritorio, tengo una imagen de Jesús Blancornelas. Detrás de mi escritorio tengo una imagen de Jesús Blancornelas. En todo el periódico está lleno de imágenes de Jesús Blancornelas porque pues, no solamente fue nuestro maestro, nuestro líder, es nuestra inspiración. Y nos corresponde a nosotros, con todo el esfuerzo y con todo el riesgo, desafortunadamente, mantener vivo el legado que creó el Semanario Z a partir de las enseñanzas de don Jesús Blancornelas. El próximo año van a ser 20 años que él falleció. Y el semanario sigue tan vigente como entonces. Entonces, creo que el esfuerzo de todos mis compañeros, de sus hijos que trabajan en el semanario, y lo que hacemos cada semana, pues algo estaremos haciendo bien, que los lectores nos siguen favoreciendo con la compra del semanario y ahora pues con la vista, ¿no?, de nuestro portal ztijuana.com. ¿Cómo llegaste tú a ser directora general de Z? Me comentas que sus hijos están ahí. Con mucho esfuerzo, mucho trabajo. Fíjate que tuve la fortuna de que mi maestro, mi mentor, Jesús Blancornelas, fuera un periodista que no ponderaba el género, sino la capacidad de las personas, ¿no? Decimos nosotros el hambre de hacer periodismo, ¿no? O la pasión por hacer el periodismo, porque es un oficio, como decía Gabriel García Márquez, el mejor oficio del mundo, pero requiere de mucho compromiso, de mucha pasión, de mucha empatía. Y creo que don Jesús vio eso en mí desde que llegué a pedirle trabajo y me lo dio, ¿no?, en enero de 1990. Y siempre me dio muchas oportunidades, e insisto, en una época en que no había tantas oportunidades para las mujeres, él me dio a mí la oportunidad de hacer periodismo, él me enseñó a hacer periodismo de investigación, él me enseñó a conocer a las personas, a construir contactos, redes de información, redes de comunicación, y creo que al final eso fue lo que imperó en su decisión, porque es una decisión que él toma como un año antes de fallecer. Él sabe que va a morir. Él le dicen que tiene una enfermedad terminal y que le quedan unos meses de vida. Afortunadamente nos dio un año más después del diagnóstico. Y él se dedicó todo ese año a darnos lecciones de periodismo, ¿no? y a tomar la decisión de hacer una codirección que está encabezada por tu servidora y por uno de sus hijos, René Blanco Villalón. ¿Cuál es el mayor reto? Decíamos que es hacer el periódico cada semana. Cada semana, porque cada semana encontramos obstáculos para que algo no salga en el semanario, ¿no? Sí, porque entonces, no son varias. Y además es un semanario independiente. Que esto significa que Z, ni mi persona, ni mis compañeros, no tenemos ligas con empresarios, con poder económico, con gobiernos, con partidos políticos, con nada. Z sobrevive o subsiste con la venta del ejemplar, la venta de la publicidad, ¿no?, ya sea digital o sea en el impreso. Esos son nuestros únicos 2 ingresos. Entonces es un periódico independiente que cada semana tiene que esforzarse muchísimo para que salga. Y es un periódico que cumple con con todas sus responsabilidades civiles, como el pago de impuestos, por ejemplo, para que los gobiernos no puedan tomarnos por ese lado, ¿no? No puedan decir, el Z nos está evadiendo, ahorita lo vamos a aprovechar y lo vamos a cerrar. No, nosotros procuramos siempre cumplir con todas las responsabilidades, porque por ahí no nos van a detener, ¿no? ¿Cuál ha sido la entrevista o investigación más desafiante que has realizado? Tengo 35 años de periodista, ¿no?, y Z tiene 45 años de fundación, y han sido muchas por las diferentes etapas históricas que ha transitado nuestro Estado y nosotros con el Estado, por supuesto, como sociedad y como medio de comunicación. Puedo decirte, por ejemplo, que don Jesús Blancornelas
previo a la alternancia política en este país, estoy hablando antes de 1988, tenía que esconderse para entrevistar a la oposición de México, ¿no? O sea, él entrevistó cuando nadie entrevistaba a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, que era un disidente, ¿no? PRD, estuvo en PRD, ¿no? Antes de eso, antes de la creación del PRD, antes del PAR, antes del Frente de Reconstrucción Nacional, antes de todo eso, él había salido del PRI, era un contrincante, era el principal opositor en este país contra el régimen priista, y Blanco Nelas se tuvo que esconder para hacerle una entrevista porque en ese entonces el oficialismo, y había mucha prensa oficialista, pues le cerraba los espacios a la oposición, y Blanco Nelas le daba los espacios a la oposición, así tuviera que esconderse, ¿no? En nuestro caso, hay investigaciones que nos han llevado 3 años en hacerlas, porque no conseguíamos un documento, porque no conseguíamos una imagen, porque no conseguíamos un testimonial, y hemos elaborado durante 3 años una investigación hasta finalmente publicarla, ¿no? En temas relacionados con corrupción gubernamental y narcotráfico. Pero lo más desafiante y lo más terrible ha sido cubrir el asesinato de nuestros compañeros. O sea, cubrir el atentado de don Jesús Blanco Nelas fue muy difícil porque nosotros sabíamos que estaba en el hospital luchando por su vida, y era un jueves. El jueves es cierre de edición porque Z circula el viernes, ¿no? Entonces era un jueves y entrabas a la redacción y era un caos porque había mucha gente muy lastimada, había lágrimas, había mucho dolor, mucha frustración, porque cómo intentan matar al mensajero y no a la fuente, ¿no?, de la información. Y hacer periodismo en esas condiciones es muy, no solo desafiante, es frustrante, es todo un reto. Sacamos la edición adelante con una investigación que decía quiénes son los sospechosos de intentar asesinar a nuestro codirector en un tiempo récord de menos de 12 horas, ¿no? Las investigaciones, todos tuvimos una tarea distinta para entre todos hacer esta investigación que fue nuestra portada al día siguiente, y estábamos como que también muy conscientes de que Blanco Nelas iba a sobrevivir porque somos positivos y la esperanza es lo último que muere. Y que si no sacábamos la edición, pues nos iba a regañar. Entonces hay que trabajar más, ¿no? Sí, más duro. ¿Hay alguna historia que no hayas podido publicar que acompañe a Adela Navarro? No de manera pública, o sea, no de manera de los temas que acontecen en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país. O sea, siempre cuando el Z funciona, que gozamos de la confianza de nuestra sociedad. Entonces, nuestra sociedad nos dice qué es lo que quiere que investiguemos para hacer las publicaciones. O contactos que tenemos, o reporteros, compañeros que son testigos de algo, ¿no? Cuando van manejando su carro, ven algo que les suena irregular y empezamos a investigarlo. Entonces, todo en la medida en que lo podemos probar, que lo podemos justificar, que tenemos información, que tenemos entrevistas, estadísticas o algún documento, lo vamos a publicar. No nos quedamos con nada. Z hace periodismo de investigación y ese es su único compromiso. Entonces, no es quedarnos con una información para ver cuándo es el mejor momento. Cuando lastimamos o cuando Z no hace periodismo por consigna, de ninguna manera. Hay un tema que sí es personal y es Jorge Jangrón, es evidente, es el sospechoso de la autoría intelectual del asesinato, no de uno, sino de 2 de mis compañeros, de Héctor Félix Miranda en 1988 y de Francisco Javier Ortiz Franco en el 2004. Entonces ahí sí, pues evidentemente es un tema personal. Esta persona no tiene cabida en el semanario, ni en campañas, ni en gobiernos, ni en ningún tema. De ningún tema, a excepción cuando se evidencia su corrupción o su maliciosidad, como ha sido detenido en 3 ocasiones, ¿no? En una ocasión por internar a objetos, por el tráfico de objetos al país, en otra, como en el 95, creo. Otra ocasión por el tráfico de aves exóticas, y pues la última y ya donde estuvo casi o poco más de 10 días en prisión por acopio de armas en el 2011. ¿No? Entonces, esos hechos que te están confirmando lo que estamos diciendo desde el asesinato de nuestros compañeros, pues obviamente sí van a tener lugar.
Fuera de eso, en el Semanario Z tampoco tenemos partido político, no estamos ni con uno ni con el otro, y pues casi todos han gobernado Baja California, ¿no? O sea, el PRI, el PAN, ahora Morena. Algunos en alianza como el Verde en estos momentos, pues el alcalde de Tijuana está asignado por el Partido Verde Ecologista. Hay diputados de representación de otros partidos. No tenemos partido. No, Nuestro no. único compromiso y nuestro único aliento es hacer periodismo, y periodismo que le aporte a tener una mejor sociedad, ¿no? Menos corrupta, menos impune. ¿Tú crees que ha cambiado el panorama de la libertad de expresión en México en los últimos años? Son círculos, Berta. O sea, desafortunadamente, yo recuerdo que Blancornelas en los 90s, ¿no? Nos platicaba la historia o todo lo que le había pasado, o veías otros periodistas como don Julio Scherer, o Miguel Ángel Granados Chapa, que habían sido perseguidos, que habían sido encarcelados, que habían sido amenazados por hacer periodismo, ¿no? Por la expresión de sus ideas, de su pensamiento y de sus investigaciones, por supuesto. Y yo decía, wow, o sea, todo lo que tuvieron que pasar es toda esa generación de periodistas para que yo pudiera ser periodista de una forma más libre, ¿no? Que no me encarcelaran como los encarcelaron a ellos, que no me persiguieran como persiguieron a ellos. Dije, estos grandes periodistas de México nos abrieron el camino a nosotros, y ahorita ya estamos otra vez en el mismo punto. Ahorita tienes periodistas que son perseguidos, que son amenazados, que son desaparecidos, que son secuestrados, que son asesinados. Entonces, creo que la concentración de poder en un partido político no beneficia en un ambiente democrático o del ejercicio de la libertad de expresión. Estamos en este momento con Morena, que está en el gobierno y en la mayoría de los estados, gobierna 23 estados de 32 en la República, como estaba el PRI en aquellos años, en los 80, ¿no? Del poder. Exactamente. Creo que eso puede llevarnos a un riesgo. Y aparte venimos saliendo de un sexenio donde la política de seguridad era abrazos y no balazos, pues eso te creó un sistema de impunidad que le permitió a los malos crecer y a los buenos pues ocultarse. Sí, porque ya hay amiguismo entre el gobierno y el crimen organizado. Desafortunadamente sigue habiendo, ahorita por llegar al poder, ¿no? Desafortunadamente sigue habiendo complicidades entre no, el narcotráfico y el crimen organizado no pueden subsistir sin la ayuda del Estado. Lo requieren. O sea, si un capo es impune y no lo detienen durante 20 años o 30 años, nuestro sistema está mal. El sistema de procuración de justicia está mal. El de investigación está mal, ¿no? ¿Qué significa para ti como mujer dirigir un medio con la historia y el peso que tiene el Semanario Z? Pues como te dije hace un momento, como tuve un mentor y un maestro que no ponderó el género, y lo que ponderó fue la capacidad, sí me tocó, la vida ha sido muy generosa conmigo, la verdad. Porque sí sé de compañeras periodistas que han sufrido acoso dentro de medios de comunicación, fuera de medios de comunicación. Entonces no me tocaron esos tiempos en mi crecimiento y hasta llegar a la dirección del Z. Después sí, o sea, me ha tocado que políticos corruptos, gobiernos corruptos han intentado matar mi moral o mi credibilidad con calumnias, ¿no? y aprovechando el hecho de ser mujer. Es decir, esta mujer comete esto, puras falsedades o puras calumnias que afortunadamente mi sociedad y nuestros lectores me conocen. Tengo 35 años haciendo periodismo. No tengo, lo que ves es lo que hay, ¿no? Y lo que lees cada semana, eso es lo que hay. Ahí traigo un periódico del no hay más, ¿no? Del viernes. No hay más. Entonces sí he puesto denuncias en 2 ocasiones por violencia digital en este caso, y en el pasado por referirse o por intentar desacreditarme por el hecho de ser mujer y decir que alguien está detrás de mí, ¿no? ¿Y esos procesos de denuncias que has puesto sí han avanzado o nada más? No. Esperemos que el más reciente sí avance. ¿No? ¿Consideras que la sociedad baja californiana está más informada y crítica hoy en día? Siempre lo ha estado, ¿eh? Fíjate que somos un estado muy proactivo en ese sentido.
Creo que el hecho de que Baja California hubiese sido el primer estado donde ganó la oposición en 1989 nos refleja esa sociedad que tenemos de mayor información o de mayor acceso a la información o de mayor interés a lo que está sucediendo. Antes de que el Partido Acción Nacional ganara la gubernatura en el 89, en el 83 en Ensenada ya había ganado la oposición, en el 83, en el 86 y en el 89. Sí, Entonces, eso escala. te habla de una sociedad que está informada y que toma decisiones en base a su contexto, a lo que está sucediendo alrededor. Y el hecho de que un medio como Z, tan crítico o de denuncia o contestatario, de investigación, haya llegado a los 45 años de fundación, pues también nos refleja que existe una sociedad que está ávida de tener información de un periodismo verdaderamente independiente y de investigación. ¿Qué otros desafíos enfrenta el periodismo independiente frente al auge y las redes sociales y la desinformación? Porque ahorita hay muchos compañeros creadores de contenido que muchas veces no hacen esa labor de investigación y desinforman, ¿no? El periodismo no es una justa informativa, ¿no? No es quien sube primero la información, sino el periodismo requiere de muchos filtros, de confirmación de lo que estamos publicando, de lo que estamos haciendo. Y siempre los medios, antes los conocíamos como alternativos, yo creo que ya son la regla, ¿no? Los medios digitales, corres ese riesgo de quién sube primero la información o para qué son utilizados, ¿no? O sea, ahora ya hay mucho también fervor por el número de seguidores o por el número de likes y eso se impone sobre hacer periodismo de investigación. Nosotros, yo creo que fuimos el último medio de los tradicionales, ¿no? De los impresos, en abrir un sitio digital, ztijuana.com, lo abrimos en el 2013. Sí, 2013. Porque nos preparamos mucho, porque no queríamos precisamente meternos en ese doble filo, sino que queríamos, cuando ztijuana.com esté activo, queremos seguir haciendo periodismo ahí. O sea, no queremos que el periodismo duro lo dejemos para el impreso y acá la banalidad, no. Si vamos a hacer las cosas, las vamos a hacer en el mismo sentido, con el mismo rigor periodístico del impreso. Entonces, por eso nos tardamos mucho en abrirlo, porque nuestro compromiso era ese, o sea, no apresurarnos por quién nos va a ganar la nota, sino confirmar la información. Creo que nos ha ido bien, tenemos una vasta también ya legión de lectores en los medios digitales o en redes sociales, ¿no? ¿Cuál es el papel de Z en la formación de nuevas generaciones del periodista? Creo que es un poco como lo que me sucedió a mí. Yo cuando fui a pedirle trabajo a don Jesús Blanco Arenas, recién había terminado el primer semestre de la carrera de comunicación y él me dio la oportunidad. Nosotros seguimos haciendo eso. La mayoría de los reporteros que entran al semanario Z, ahorita tengo jóvenes de 20 y tantos años, lo cual es una gran motivación, porque sí puedes también confirmar que los jóvenes también leen, que los jóvenes también quieren hacer periodismo de investigación, más allá de convertirse en influencers, ¿no? Entonces también quieren hacer el periodismo tradicional o básico al que muchas veces hace falta regresar para informar de manera adecuada. Entonces, las nuevas generaciones de reporteros del Semanario Z son estudiantes de comunicación de las universidades que ofrecen esa carrera y creo que es nuestro aporte, ¿no? Aparte, pues sí, colaboramos mucho, por ejemplo, con la Universidad Autónoma de Baja California, con pláticas o con jóvenes que quieren hacer su servicio social o sus prácticas, precisamente para enseñarles el estilo Z, ¿no? O el rigor periodístico. Y no perder la esencia, ¿no? Exactamente. No perder la esencia. ¿En algún momento has sentido alguna presión para callar o suavizar alguna investigación incómoda, incluso del propio gobierno? Muchas veces, pero nunca lo hemos hecho. ¿Cuál es tu postura frente al uso político de las fiscalías para perseguir a opositores o a los medios? No, eso es terrible. Lo hemos denunciado mucho. Creo que
Particularmente si hablamos de la República, en el sexenio pasado se hizo más de lo que se hace actualmente. La Fiscalía General de la República pues persiguió a muchos opositores de partidos distintos a Morena y eso le dio un camino de impunidad a la criminalidad organizada, porque, a ver, estoy entretenido aquí con los políticos adversarios y dejo que estos crezcan. Creo que eso ha cambiado ligeramente, que hay como un enfoque con la fiscalía de ahora sí perseguir el crimen organizado. No ha sido gratuito. Creo, por ejemplo, que el hecho de que un capo tan impune como Ismael Zambada García haya sido, después de 50 años de impunidad en este país, haya sido aprendido en los Estados Unidos, esa deja muy mal parado a México. O sea, porque eso te confirma que aquí lo estaban protegiendo. Entonces, esa presión internacional creo que sí va a obligar a nuestras autoridades en el país y también en Baja California ahora sí perseguir el crimen organizado y el narcotráfico, ¿no? Qué triste que otros países vengan a hacer ese tipo de acciones y que el gobierno mismo se sienta presionado a actuar, ¿no? Por otros poderes. Exactamente, es muy triste. Y no voltear a ver a la sociedad o a los ciudadanos que estás representando. Es muy triste porque además siempre las víctimas en México encuentran justicia en otro país, no en el suyo. Sí. Por ejemplo, Benjamín Arellano Félix fue líder del cártel de los Arellano más de 20 años, igual de manera impune. Su cártel asesinó a muchas personas, intentó asesinar a don Jesús Blanco Ornelas, asesinaron a Francisco Javier Ortiz Franco, pero por ejemplo, por esos dos casos, en México no se les persigue. Ellos están presos en los Estados Unidos y están sentenciados por delitos que tienen que ver con el narcotráfico, no por esos crímenes. Lo grave de esto es que si ellos en un momento dado cumplen con su sentencia en los Estados Unidos, los van a liberar, van a regresar y aquí no tienen una orden de aprehensión por los crímenes que cometieron. Entonces, eso es terrible. Es terrible para nuestra sociedad y para nuestro país. Las amenazas a las que mencionabas, eso fue en el mes de abril y mayo, ¿verdad? Que esperas que ahí sí les den seguimiento en la fiscalía. Y hace unos días también, ¿no? Fue una persona ahí al Semanario Z de manera muy agresiva a buscarme a mí para pretender que yo le diera pruebas de algo que está diciendo la fiscalía que sucedió. Entonces Pues tendría que ir a la fiscalía, ¿no? Exactamente, sí, tendría que ir a la fiscalía porque la fuente de información es la fiscalía, la que está dando hipótesis de lo que está sucediendo en la investigación de un crimen es la fiscalía y se te replica las declaraciones oficiales y extraoficiales de investigadores o de fiscales o de subfiscales que están en las investigaciones. Pues, la lógica a mí me dice inmediatamente, pues ve a la fiscalía. Tu lógica y la nuestra y la de mucha gente, ¿no? Pero luego hay personas que se quieren utilizar esos temas para atacar al Semanario Z o a mi persona, ¿no? Vimos que en aquel momento, en abril y mayo, la gobernadora brindó algo de apoyo. ¿Crees que fue suficiente o fue solamente por cumplir? Creo que lo hacen por protocolo, ¿no? Por cumplir. No hay una investigación al respecto. No se ha dado con las personas o grupos que estuvieron haciendo las llamadas, porque fueron llamadas telefónicas, advirtiendo que yo tenía que cuidarme. Entonces, no ha habido una investigación para decir, las llamadas provinieron de este número de teléfono y este número de teléfono está asociado a estas personas de manera intelectual o material. No ha habido nada. O sea, no ni siquiera porque por lo regular cuando uno recibe amenazas o hay ese tipo de situaciones más al nivel del periódico que tú diriges, pues mi lógica dijera, pues te pongo unas escoltas, ¿no? No, tampoco. No, pues entonces sí fue por cumplir. No. Sí fue por cumplir. Normalmente así es. Me ha tocado. Fui a la Ciudad de México y para que entraran a la mañanera, hablamos con un periodista para que fueran voz de nosotros en lo que estaba pasando en relación a la salud en Baja California. Y pues tuvimos que pagarle al periodista para que lo dejaran entrar
Porque fue lo que nos dijo en su momento, porque hay cierta selección de periodistas que entran, no todos, ¿no? No, claro. Igual es aquí, en Baja California. A ver, entramos todos, pero no le dan la palabra a todos, ¿no? Por ejemplo, el Semanario Z nunca le dan la palabra. O sea, no le dan, a ver, es turno el Semanario Z de hacer una pregunta, eso no sucede. No sucede. Normalmente le dan la palabra en Baja California, pues a los medios que van a hacer preguntas, pues a lo mejor no polémicas o afines a lo que está sucediendo o a la narrativa que trae, como sucede en la presidencia de la República. Intentan, ¿no?, eventualmente darle la palabra a un periodista que saben que va a hacer una pregunta profunda sobre lo que está sucediendo en el país, como para cubrir la cuota. Pero normalmente quienes hacen preguntas pues son a favor de Morena o de la narrativa presidencial, del discurso de la presidenta de la República. Hubo un cambio en la comunicación. Cuando estaba el Partido Revolucionario Institucional, sí era como más abierta, porque había mucho cinismo político, ¿no? El PRI gobernaba con mucho cinismo político. Entonces, los delegados federales, por ejemplo, podían darte una entrevista aquí en Baja California, o el alcalde, o el gobernador, o un secretario de Estado, podías tener acceso a entrevistarlo. Cuando llegué al Partido de Acción Nacional, primero con Fox y luego con Felipe Calderón, la comunicación empieza a centralizarse. Y entonces ya si tú quieres entrevistar a alguien que está en Baja California, tienes que hablar a la Ciudad de México para ver si te autorizan a que entrevistes al que está acá. Y empiezan a centrar la comunicación. Y cuando llega Morena, definitivamente cierran la comunicación. La presidenta ya no da entrevistas. El presidente López Obrador nunca dio entrevistas. Bueno, creo que sí, a lo mejor se me escapa alguna, pero la política fue no dar entrevistas. Ella no ha dado entrevistas. Nosotros siempre estuvimos solicitando una entrevista, como ahora se la solicitamos a la gobernadora de Baja California, y tampoco hemos tenido una respuesta positiva. Entonces, yo no voy a dar entrevistas porque el discurso lo voy a manejar yo desde una mañanera, desde Palacio Nacional. Y cerraron toda comunicación. Entonces, ¿de qué se enteran los mexicanos? De lo que ellos quieren que se enteren los mexicanos. Por eso es fundamental y muy importante en estos momentos el periodismo de investigación, que contraste las versiones oficiales o los otros datos como suelen justificar, ¿no?, desde el gobierno. Fíjate, recuerdo que cuando fuimos, no tuvimos el eco que queríamos, ¿no? Porque a final de cuentas la respuesta de la presidenta de la República es: tienen muy buena gobernadora. Esa fue la respuesta. Sí. Entonces, no hubo el eco que soy burócrata, que la burocracia esperaba en Baja California. Seguimos tocando puertas en el tema de salud, porque es algo que estamos viviendo a nivel nacional y en el estado, pues no se diga, ¿no? ¿Y cuánto pagaste? 3,000 pesos. Fíjate. No, por una pregunta. Sí. Pues sí es caro. Éramos y para no tener respuesta, oye, hubieras negociado. 3,000 pesos. Hubieras negociado. 1,000. Y si me responden, ya te pago lo demás, ¿no? Sí. Qué terrible, qué terrible. Pesos, me acuerdo, estábamos en un restaurante y llegó el periodista, llegaba hasta con maletas, fíjate, déjame decirte. Qué terrible. Llegó con maletas y, ¿cuánto? No, pues 1,000 pesos cada quien y nosotras, venga, 3,000 pesos a ellos. Qué terrible. Pero eso es lo que nos han llevado gobiernos tan autoritarios como el que tenemos ahora, ¿no? Así es. ¿Qué consejo les darías a los jóvenes periodistas para proteger sus derechos de ejercer la libertad de expresión con integridad? Yo el primer consejo que siempre lo doy a los jóvenes que están estudiando periodismo, que están empezando a hacer periodismo, es que lean. En la medida en que tú estás enterado de lo que está sucediendo a tu alrededor, es como tienes esa capacidad de generar empatía. El periodismo es de mucha empatía. A ver, a mí sí me duelen las historias de abusos contra mi sociedad, contra la sociedad mexicana o baja californiana. Hace unos días una madre encontró el cuerpo de su hija en la basura. Eso no debería estar sucediendo. ¿Te imaginas? Sucedió aquí en Mexicali. O sea, esa es una tragedia y es un dolor tan grande. Eso no le debería suceder a ninguna madre. Entonces, en la medida en que te estás dando cuenta de lo que sucede en tu estado, y es a través de leer, es a través de escuchar, es a través de ver y confiar en ti, confiar como periodista en tu instinto y determinar para qué estás haciendo periodismo. A ver, yo hago periodismo para que no sucedan esas cosas o para denunciar que están sucediendo esas cosas y que algo cambie en nuestro sistema para que una madre no tenga que encontrar a su hija.
O sea, Sí. ¿cómo es posible? Si el solo hecho de perder un hijo es algo doloroso, ahora imagínate en esas condiciones. Y ella Yo había creo que denunciado la desaparición de su hija. ¿Por qué no la buscaron las autoridades? O sea, ¿por qué no activaron a toda su base operativa que la tienen? Porque la madre no tiene nada, como los periodistas no tenemos nada. Yo no tengo un sistema a mi servicio. Yo no tengo escoltas, yo no tengo una fortuna detrás de mí, yo no tengo ligas con empresarios, yo no tengo ligas con políticos, yo no tengo ligas con criminales, por supuesto. Ellos tienen todo. ¿Por qué la madre tiene que encontrar a su hija? Esa sería su responsabilidad, las buscadoras y los buscadores. sí, fíjate, Angelita Meraz en Tecate, una semana antes o algunos días antes de que la asesinaran, ella se va a La Rumorosa, encuentra unas narcofosas y desde ahí hace un en vivo diciendo, acabamos de encontrar unas narcofosas y la fiscalía no quiere venir a explorarlas. ¿Cómo puede ser de posible? ocultar ese hecho, ¿no? Aquí tuvimos también a Eddie Carrillo de los buscadores. Aquí Otro estuvo, ejemplo, ¿no? De grandeza desde la ciudadanía, don Eddie. Venía con 5 padres buscadores. La verdad, hubo un señor que me partió el alma de verlo, busca a su hija hace como 5 años. Sí. Y yo digo, Dios, y todo lo que han hecho y todo lo que han aprendido, como dices, no tienen ni la economía, ni los medios, ni el material, porque ellos mismos lo compran el material para hacer las excavaciones. Todo. Me decía, cuando yo inicié, pues ahora sí que a lo cholo casi me dijo, ¿no? Con la pala y en una ocasión no me estaba dando cuenta que estaba agarrando un cuerpo. Hoy ya tenemos el cuidado, hoy la experiencia ya nos dio. Qué desafortunado, ¿no? Y le digo, ¿no quieres ser parte de los, ahora sí que lo contraten en la fiscalía para que los ayude? Sí. Porque a final de cuentas no están haciendo su trabajo, ¿no? Exactamente. Entonces el joven periodista o quienes quieren hacer periodismo tienen que estar viendo todo lo que sucede, leyendo, escuchando o observando lo que está sucediendo a su alrededor para poder entender a su sociedad y hacer periodismo para su sociedad, no para un beneficio personal, político o empresarial o criminal, ¿no? Sino hacer realmente periodismo para su sociedad. ¿Cuál es la importancia de la solidaridad internacional en la defensa de los derechos de los periodistas? Lo es todo. Lo es todo, la verdad. Yo lo llamo nuestra red de apoyo. Ahora en mayo o ahora la semana pasada hemos contado con ese apoyo de las organizaciones de protección y defensa de los periodistas para exigir a los gobiernos que pongan atención sobre una situación que está vulnerando al Semanario Z y a quienes ahí trabajamos, ¿no? Eso nos demuestra que no estamos solos, ¿no? Que hay alguien que, aparte de nuestros lectores que generosamente nos apoyan cada semana y todos los días en nuestra página digital, que hay personas que están preocupadas por lo que está sucediendo, instituciones que están preocupadas, la UNESCO, la ONU, los que te mencioné hace un momento, que están preocupados porque en México haya condiciones de seguridad para el ejercicio del periodismo. Y cuando no las hay, cuando se vulnera los derechos del periodista a informar o a ejercer la libertad de expresión que está en nuestra constitución política, pues también lanzar alertas, ¿no?, de lo que está sucediendo. Exactamente. ¿Cómo visualizas el papel del periodismo independiente en los próximos 5 años? También quiero pensar que como parte del ciclo que te comenté hace rato, ¿no? Que son ciclos. Que son ciclos y que estamos otra vez en una situación muy adversa. También quiero pensar que como en el pasado, la sociedad nos va a orientar a qué medios van a sobrevivir en este país. Si es un medio al que le tengo confianza y credibilidad por el periodismo de investigación que hace, o si es el que viraliza con mentiras, con infamia y con calumnia, ¿no? Entonces creo que nuestra sociedad, como siempre ha sido, va a ser quien defina qué medios prevalecen. Y creo que para los medios independientes, que cada vez son menos en este país, creo que el camino está en acompañar a esa sociedad y dejarse acompañar por esa sociedad, ¿no? ¿Qué legado te gustaría dejar al periodismo mexicano? El que estamos haciendo, que se haga periodismo de investigación por hacer periodismo,
no por responder a intereses de otros o de otras personas o de otras entidades. Ahorita puedes ver desafortunadamente muchos medios digitales que son pagados para influenciar o encaminar o determinar o hacer tendencia a algo. El tema que tú quieras. Y no corresponde hacer periodismo para informar, para ejercer la libertad de expresión. Entonces, en Z, eso es lo que intentamos cada semana y todos los días. Hacer periodismo de investigación por ejercer la libertad de expresión y no para responder a intereses ajenos al periodismo. Hace poco quisieron hacer unos protocolos aquí en el Estado, unos protocolos para las manifestaciones, ¿no? Que vienen a coartar la libertad de expresión, cosa que no se dio porque hubo algunos grupos de barras de abogados que interpusieron amparos, un grupo de abogados en Mexicali que nos ayuda a nosotros con el tema de Iztecali, y estaban muy contentos porque, a final de cuentas, pues ese protocolo no se dio, ¿no? Porque teníamos que, si quieres hacer una manifestación, decir cuántas personas nos íbamos a manifestar. A ver, es que este gobierno ya controla la información y quiere que prevalezca su narrativa a través de sus conferencias mañaneras o semaneras, en el caso de Baja California, porque es una a la semana, y también quieren controlar el pensamiento y la manifestación de las personas y de la sociedad. Pues no. No, creo que no se puede, hubo ¿no? más de 20 grupos que presentaron amparos, y qué bueno, ¿eh? Y te das cuenta, nos damos cuenta en el semanario, cuando empiezan a elevarse el número de denuncias que nos llegan, de denuncias ciudadanas que nos llegan al periódico, que algo está mal, que algo está fallando en el sistema que nos gobierna, porque por correo electrónico, ahora por mensajería de las redes sociales o por teléfono hay personas que llegan al semanario directamente. Quiero hablar con un reportero porque me está sucediendo esto. Y eso está sucediendo cada vez con más frecuencia. Entonces, quiere decir que tenemos un Estado que está siendo autoritario o que está siendo abusivo de su poder en contra de la ciudadanía, cuando debe ser lo contrario, ¿no? Exactamente, deben ejercer el poder a favor de los ciudadanos, ¿no? ¿Qué experiencia personal vivida dentro del semanario nunca olvidarás? Cuando asesinaron a Francisco Javier Ortiz Franco era un miércoles y estábamos esperándolo porque en los miércoles hay una reunión. Estábamos esperando a los editores cuando le llaman a don Jesús Blanco Ornelas para decirle que asesinaron a una persona a escasos 100 metros de las instalaciones de la Procuraduría de Justicia de Baja California y que al parecer se trata de alguien de Z. Y no, yo estaba con don Jesús cuando le recibe la llamada y nos paramos y él se fue a un área del periódico, yo me fui a otra a contar a que estuvieran todos nuestros compañeros y estaban todos menos Francisco. Digo, no, el único que no está es Francisco. Y se lo encargó, sí, pero él está incapacitado. Él tenía una parálisis facial y tenía algunos días que estaba incapacitado porque estaba tomando terapia. De hecho, es saliendo de la terapia para superar su parálisis facial que cuando lo asesinaron. Dicen, no, pero Francisco está incapacitado, eso no está en funciones, él está en su casa, no está en funciones, él no es. Nuestra negativa inicial, ¿no? Y la negativa de don Jesús fue, el crimen de Francisco afectó muy, muy fuertemente a don Jesús Blanco Ornelas al grado de pensar en cerrar el periódico, porque él se preguntaba, ¿cuántas muertes más quieren? Dijo, no quiero que te maten a ti. No quiero que maten a nadie más. Dice, o sea, ¿qué necesito yo para entender que en este país no se puede hacer periodismo como el que está haciendo Z? Entonces, esos son los momentos más difíciles que hemos vivido como periodistas. Y te estoy hablando de un caso personal, pero hay muchos testimonios en el consejo editorial de personas que estuvieron ahí en esos momentos, ¿no? Obviamente cada quien lo vivió de la manera en que lo vivió y al final nos reconstruimos, porque cuando asesinaron a Francisco, Blanco Ornelas se quedó solo, un editor se retiró y otro editor también se retiró y nos quedamos nosotros solos, bueno, yo acompañándolo, él era el director, y empezamos a reconstruirnos y a armar el consejo editorial que tenemos hasta la fecha. Bueno, gran parte de los elementos que están ahorita en el consejo editorial estaban en ese entonces, en ese momento tan difícil. Qué fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Muy doloroso, porque es muy doloroso
¿no? Y más Sí. se fue para don Jesús de decir, ya voy a cerrar esto porque no quiero más muertes y convencerlo de que no lo cierres. O sea, hay que mantener el legado de Francisco. Francisco fue mi primer editor. O sea, fue el que me dio mi primera asignación, el que me editó, con el que estuve trabajando durante meses, todos mis primeros meses de entrenamiento como reportera en el semanario fueron con Francisco, ¿no? Entonces aparte tenemos una relación de amistad como la tenemos Sí, otros todos, sí, pues al compañeros, final de todos, cuentas ¿no? trabajan Unos, mínimo 8 horas diarias, ¿no? la última vez Entonces, que yo sí, le vi fue unos días antes cuando acudimos a la celebración de la primera comunicación ¿cómo es? Primera comunión de sus de hijos. sus hijos. De sus hijos, y porque él ciertamente pues estaba incapacitado, ¿no? Entonces todos esos sentimientos se mezclan y al mismo tiempo dices, no, pues tengo que seguir haciendo periodismo, para empezar, de la investigación de quién mató a nuestro compañero. O sea, qué está haciendo la Procuraduría, entonces nueva Fiscalía, con esta investigación, cuáles son las líneas, quiénes son los sospechosos y aparte el análisis de todo lo que Francisco había publicado para Sí, nosotros para también poder ver ligar qué fue lo exactamente. que pasó, ¿no? Entonces, esos son los momentos más difíciles. Sí, pues con el dolor y ponerte a investigar. Ujú. Ahora sí que Así es. está duro. ¿Qué le dirías hoy a don Jesús Blancornelas si le pudieras compartir lo que se ha logrado desde su partida, lo que ha logrado Z? No, pues le diría que no se vaya, que se quede con se- nosotros, ¿no? O sea, que se quede con nosotros. Creo que muchas veces, hay muchas imágenes de don Jesús en el periódico. Yo creo que en cada oficina hay una imagen de don Jesús en el periódico y siempre cuando nos sucede una disyuntiva o una noticia muy notoria o algo, o sea, siempre volteamos a verlo así como, ¿qué A harías, ver, no? ¿Qué ajá. harías? O sea, dinos qué hacemos, dinos qué hacemos. Entonces, pues sí le diría, no te vayas, quédate con Muy nosotros. bien. ¿Qué papel crees tú que debería de asumir la sociedad para defender la libertad de expresión? Apoyar a sus medios independientes, apoyar a sus medios, apoyar a sus periodistas que están haciendo periodismo. Y la principal manera de apoyarlos es leyéndolos, es sintonizándolos, es verlos en YouTube, ¿no? Verlos en la página electrónica, comprar una edición impresa. Esa es la manera de apoyar al periodismo de investigación serio, independiente, es consumiendo los productos que es la información, son los reportajes que estamos haciendo, ¿no? Nosotros la verdad nos sentimos muy, muy honrados porque nuestra sociedad, pues después de nos ha permitido cumplir 45 años de fundación. O sea, no somos nosotros, son nuestros lectores que nos han permitido llegar a los 45 años. Que los han dejado permanecer, ¿no? En el mercado prácticamente. ¿Qué le falta a Adela Navarro por cumplir? Yo la verdad, como te decía hace rato, creo que la vida ha sido muy generosa conmigo, muy generosa, a pesar del clima hostil en el que a veces me tengo que desarrollar como periodista en este país. Aquí estoy platicando contigo, entonces eso quiere decir que es generosa conmigo la vida. Entonces me siento muy bien, me siento muy plena en estos momentos de mi vida, estoy muy tranquila, yo duermo muy a gusto, intento hacer ejercicio. Intento pensar mucho con mis compañeros del Consejo Editorial para tomar buenas decisiones en beneficio de nuestra sociedad del periodismo de investigación. Entonces, nada en este momento. Bueno, ¿alguna pregunta que no te haya hecho y que quieras compartir con las personas que nos No, miran? hombre, pues me has hecho muchísimas preguntas. Gracias. No, gracias a ti. ¿Algún mensaje final que te gustaría compartir? Lo de tu antepenúltima pregunta o respuesta que te di, que pedirle a nuestra sociedad que lean, ¿no? A nuestros jóvenes que lean, que apoyen al periodismo de investigación, al periodismo independiente, y más en momentos como este que los gobiernos adquieren tintes autoritarios, es unirnos como sociedad para poder enfrentar el abuso desde el poder, desde una concentración del poder como está viendo en este momento en un solo partido. En un solo partido, exactamente. A veces falta oposición para tener un equilibrio, ¿no? Así es. No debemos dejar todo el poder en un solo partido. Y la sociedad es el principal contrapeso de un gobierno. Exactamente. Pues muchas gracias. ¿A ti? Créeme Muchas que me gracias. siento honrada de que estés aquí. Eres una gran mujer, No, una gracias a gran ti. periodista
Y pues a todos ustedes, muchas gracias por sintonizarnos, por vernos. Y no olviden comprar el semanario Z todos los viernes. Yo ahí lo traigo en mi carro. Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias. Gracias. Torre Vista Penthouse. Cuenta con 360 metros cuadrados que redefine el estilo de vida. Descubre 3 recámaras principales, cada una con baño completo, walk-in closet y un acabado impecable. Disfruta de la sala de TV y el Servibar, ideales para momentos especiales. La cocina brilla con cubiertas de cuarzo blanco de alta gama y grandes alacenas, complementada por un comedor espacioso y una sala acogedora. Completa esta joya un cuarto de lavado, un patio interior, 4 balcones y una espaciosa terraza. Incluye un rooftop que puede modificarse a gimnasio o a una cuarta recámara, todo con un acabado de lujo. Ven a vivir la experiencia que mereces en Torre Vista Penthouse.